Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mm, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, Bárbara, Miguel, demás que estamos por aquí conectados. Muchísimas gracias por su puntualidad, por su asistencia a esta sesión. Nuevamente, pues les quiero recordar mi nombre, es Marisol Serrano, del programa de formación de agentes de Academia PAC, aquí en Qualitas, y estamos dando continuidad a esta serie de temas que tenemos en el taller de habilidades de venta nivel uno. Entonces, el día de hoy, el tema que tenemos, continuando con la serie que les comento, es el cierre de ventas, el momento decisivo en donde realmente vamos a estar concretando, ahora sí que esa venta de póliza, avanzar a generar ese cliente que a lo mejor era potencial, convertirlo en un cliente real. Vamos a ver también algunas recomendaciones para algunos tipos de cierres desde los parciales, los totales. Por ahí vamos a ver también algunos ejemplos y tenemos pues, un par de ejercicios para todos los que estamos por aquí conectados. Entonces, pues vámonos de lleno con la información. Como les comento, en el temario del día de hoy, pues tenemos por ahí conocer cómo funcionan estos cierres, por qué son importantes, cómo es incluso la psicología de ellos, para que también podamos usarlos a nuestro favor cuando utilizamos lo que es la curva de interés. Hay diferentes etapas donde el cliente nos va a estar prestando la atención total, otras donde a lo mejor la empezamos a perder, otras donde la empezamos a ganar. Entonces, pues vamos a profundizar un poco en cada uno de estos conceptos. Yo sé que por ahí varios de ustedes pues ya tienen bastante experiencia, entonces también los invito a que abran sus micrófonos, nos den también recomendaciones, tips. Tenemos ahora sí que agentes consolidados, agentes nobles, agentes en entrenamiento. Y entonces pues vámonos primeramente con qué son los cierres de ventas. Bueno. Anteriormente hemos estado mencionando lo que es este ciclo de la venta, ¿no? Conocer un poco la perspectiva que tiene el cliente, la perspectiva que tiene en este caso la gente. Sabemos que iniciamos con esa prospección del primer contacto, posteriormente generar la presentación del producto, detectar las necesidades para poder avanzar a una propuesta de una cotización que podamos adaptar precisamente a lo que el cliente requiere. Por naturaleza van a salir por ahí objeciones, dudas, inquietudes que tiene el cliente y estamos ahora abarcando la parte del cierre. Es un punto muy, muy importante porque es la etapa en donde realmente, como les comento, ese cliente potencial se convierte en un cliente real. El hecho de llegar hasta esta etapa, la verdad es que ya llevamos un gran avance, sin embargo, hay errores que todavía cometemos, a lo mejor cuando no invitamos precisamente a esa acción. No invitamos a que exista un cierre, que únicamente hacemos una presentación de producto, pero no hay como esta invitación directa. Entonces, pues vamos a averiguar en la sesión del día de hoy cómo podemos empezar a mejorarlo, cómo podemos empezar a desarrollar también diferentes estrategias. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr un cierre? ¿Por qué es importante? ¿Por qué les traemos este tema el día de hoy? Bueno, precisamente porque resulta ser una parte medular y es muy, muy importante el conocimiento y el desarrollo que tenemos de nuestro producto y también de nuestro cliente. Realmente le estamos ofreciendo una solución y el cliente lo tiene que percibir desde esa manera. Tiene que resolver un problema que tiene, que a lo mejor en ese momento no está manifestando, pero que cuando nosotros lo sacamos, realmente el cliente lo vea como una necesidad que tiene que ser cubierta, que tiene que ser satisfecha. Entonces, ahora sí que el cierre viene como una mera consecuencia de un proceso de venta pues exitoso. Entonces, nuevamente regresamos a este funnel de ventas. Anteriormente mencionábamos lo que es el universo de personas, el universo de clientes potenciales que tenemos, que por ahí empiezan a ingresar a este embudo donde identificamos a nuestros prospectos, a quienes sí les interesa nuestro producto, los atraemos. Y en este punto ya empezamos a identificar necesidades, sabemos que no todos se van a concretar, sin embargo, nos permite llegar precisamente a los clientes que sí están interesados, con los que sí podemos destinar mayor de nuestro tiempo
para ese cierre y la negociación, ¿no? Entonces, de aquí esta frase de que las oportunidades no aparecen, nosotros las creamos, es ahora sí que un trabajo arduo cuando a veces estamos en esa búsqueda de nuevos clientes, pero también qué pasó con todos aquellos que no renovaron, todos aquellos que a lo mejor que no nos dieron malos comentarios ni buenos en su momento, no necesariamente quiere decir que el cliente estaba pues enteramente satisfecho. Entonces, ahorita nos encontramos precisamente en esa parte final de este embudo y aquí es la primera alerta que les queremos compartir el día de hoy. Cuidado, ¿por qué? Porque si bien el cierre es un paso que debe hacer el cliente, es un error muy común que se lo dejemos enteramente al cliente, porque es nuestra responsabilidad en este caso como asesores, recordemos, impulsar, si bien no presionar al cliente, pero sí estar en ese seguimiento, sí estar pendiente y que el cliente también lo perciba desde esa manera, ¿no? Que haya una invitación a la acción, que no se quede nada más en una presentación del producto. Sin embargo, pues de ahí nos vamos a pasar a lo que es precisamente la psicología del cierre. Ya entendimos un poquito de qué se trata esto de los cierres, por qué son importantes y en qué parte de este funnel que hemos venido mencionando se encuentran. Pero vámonos ahora a conocer un poco más de la psicología que tiene, pues, meramente los cierres de venta. Bueno, sabemos que nos pueden causar diferentes sensaciones, ambas partes, tanto al cliente como a nosotros como asesores, porque luego tenemos esa inquietud, a lo mejor de que nos va a decir que no, a lo mejor de que no nos quiere escuchar, como que este miedo al rechazo. Y el cliente por su parte también tiene el temor de, ¿sabes qué? No sé si realmente vale la pena, no sé si estoy poniendo en riesgo mi inversión. Entonces, luego nos preguntamos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué fallé? ¿Realmente yo estaba muy preparado? Precisamente por la naturalidad del cierre, pues sabemos que va a generar este momento de tensión, porque ya es un momento en el que se está buscando una decisión. Entonces, aquí es donde se va a poner un poco más serio todo. Realmente, pues el cliente puede que nos pida tiempo para pensar, nos diga que a lo mejor tiene que consultarlo con otra persona. Entonces, por eso es algo natural que vamos a encontrar en los cierres. Como les comento, por parte del cliente, el miedo pues a perder su dinero, por parte de nosotros, el miedo a que nos rechace, a que nos diga que no, a lo mejor a que ya no podamos seguir avanzando con la preparación de, en este caso, la presentación del producto, mejorarle la propuesta. Entonces, el día de hoy vamos a darles algunos tips precisamente para mejorar esos cierres. Y bueno, el segundo paso que por acá encontramos es mentalizarnos para el momento del cierre. Por aquí les quiero compartir que en un estudio del despacho de Heinan y Miller se detectó que después de realizar un análisis de más de 200, perdón, de más de 2000 presentaciones de venta, se encontró en esta estadística que el 63% de esas presentaciones no tenían una intención de cerrar un negocio. ¿Qué quiere decir? Que no estaban motivando precisamente a esa acción, que únicamente se quedan precisamente en la presentación del producto. Entonces el cliente no lo detecta como algo que necesite hacer en ese momento. Entonces aquí es donde nos viene pues precisamente esta pregunta de a qué grupo queremos unirnos, ¿no? Si a ese 63% de estos 2000 casos de presentaciones que pues no tenían la intención de cerrar un negocio, ya sea porque a lo mejor faltó un poco de planificación precisamente en el abordaje del cliente, o bien de ese otro 27% restante en donde sí están aprovechando esas técnicas de cierre, donde sí están motivando al cliente a concretar una venta. Entonces, dicho esto, y ya que conocemos estas estadísticas, les queremos compartir precisamente cuál es esta recomendación de que el cliente vea un presente imperfecto, un presente que tiene inseguridades. Llamemos en la parte de inversión, a lo mejor si es un cliente que tiene varias unidades, esas unidades tienen equipo especial instalado, tienen adaptaciones, también representa una inversión para él. Entonces, aquí es donde encontramos precisamente esta matriz donde se ubica el presente en una postura negativa,
el presente en una postura positiva y también el futuro en ambos escenarios, tanto positivo como negativo. ¿Qué vamos a estar buscando? Si bien el cliente está en ese presente positivo, vamos a buscar llevarlo a un presente negativo. Buscar que realmente vea la importancia del producto, del servicio que le estamos ofreciendo y por qué le representa una solución a ese problema que a lo mejor no está considerando o a ese riesgo en su inversión, en la seguridad de sus ocupantes, de sus trabajadores, de su familia y demás, para poder llevarlo a ese futuro positivo en donde se va a poder despreocupar precisamente de tener un desembolso muy grande al momento de un siniestro o de a lo mejor verse implicado en requerir algún tipo de abogado, gasto en hospitales y demás. Entonces, los tres principios que queremos compartirles el día de hoy para generar estos cierres de venta exitosos, primeramente es dejar que el cliente piense que las ideas son de él. Si bien nosotros estamos fungiendo como intermediarios, ayudando en esta asesoría, hay que buscar, recordemos que el cliente tenga ese protagonismo, que parezca que estas ideas realmente vienen de él. Porque si, ahora sí que de ahí viene también mucho esta palabra de a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Y cuando detectamos eso, como que se activa un instinto ahí en nosotros, como de, ¿sabes qué? A lo mejor me están presionando, a lo mejor me están abrumando. Otro punto es establecer puntos en común, ya sea por medio de preguntas, algo que pueda fomentar esta confianza, que sea en un ambiente tranquilo, que no se note que estamos buscando precisamente un cierre de manera directa, sino que se dé en un ambiente más natural. Y también hablando en términos de lo que le interesa a la otra persona. Aquí se trata de simpatizar un poquito con lo que nos está platicando, a lo mejor hablar de cosas un poco más generales y de ahí pues empezamos a determinar ciertos puntos en común. Podemos invitar un café, invertir tiempo en conocerlo, preguntar sobre sus hobbies, sus aficiones, qué le gusta hacer en sus tiempos libres, a qué se dedica quizás un poco. Qué estudió, ahora sí que preguntas un poco más orientadas a que se pueda desenvolver con naturalidad la plática. Y, ¿por qué no?, investigar también si tiene algún tipo de afición por los vehículos. Otra alerta que tenemos, que también yo sé que ya les va a sonar muy, muy familiar, es que los prospectos en la actualidad cada vez son más escépticos, dudan más, ya no es tan fácil que alguien responda una llamada y realmente podamos abordarlo de esta manera y tampoco caen tan fácilmente en este tipo de publicidades, a lo mejor de que somos los mejores, que somos lo que está buscando, que aprovechen este momento, porque los precios van a subir. Realmente no me dejarán mentir que en su mayoría ya somos muy escépticos, ya cuando vemos este tipo de trucos que ya suenan un poquito cliché, pues ya no los tomamos en cuenta, prácticamente que los pasamos como desapercibidos. Si bien en su momento fueron técnicas que sí funcionaban, actualmente pues han perdido también esa efectividad. Entonces ahí es otra alerta en donde podemos tomar en consideración al momento a lo mejor de estar trabajando en alguna publicidad, a lo mejor también en la manera en la que lo estamos abordando a nuestros clientes, tomar en cuenta que ya no es tan sencillo que caigan en este tipo de publicidades. Entonces, dicho esto, vamos ahora sí a conocer el, la curva del interés que tenemos al momento de un cierre. Si bien anteriormente hemos mencionado que los clientes tienen una fracción muy corta de su tiempo, que a veces hasta lo podemos poner en esta balanza de el tiempo que tiene el elevador para poder generar por ahí ese primer contacto, tenemos un tiempo muy limitado en el que tenemos que generar este gancho para posteriormente concretar una cita y poderle extender un poco más el panorama. Entonces, precisamente a esto viene esta curva del interés porque tenemos que pensar muy bien estos argumentos, tienen que ser lo más directos, lo más claro posibles, cuidar también mucho el lenguaje, las palabras que utilizamos. En sesiones anteriores hemos visto que la parte de inversión, oportunidad, solución son palabras que activan precisamente
esta espinita que a lo mejor puede llegar a tener el cliente para preguntarnos más adelante. Si a lo mejor en ese momento no se interesó, nos dijo que más adelante se va a acordar de nosotros cuando vea a lo mejor alguna publicidad de seguro o cuando tenga alguna duda o bien cuando ya tenga un siniestro y no le estén atendiendo como estaba esperando. Entonces, la fracción que por aquí estamos considerando ya en un cierre de ventas está en un tiempo estimado de 20 a 30 minutos. Recordemos que aquí ya estamos en la parte final, ya hicimos una presentación, ya hubo un manejo de objeciones, entonces es el momento decisivo. Y si lo ponemos de una manera más gráfica, lo podemos ver de esta manera, en donde vemos por el lado del eje izquierdo el grado de interés del cliente de menor a mayor y por aquí en el eje que vemos de manera horizontal el tiempo de duración de la entrevista también de menor a mayor tiempo. Si por aquí estamos observando, empezamos con esta curva en donde el primer inciso es generar interés. Posteriormente nos pasamos al punto máximo de interés, que es donde estamos poniendo como que este relojito de los 20 minutos y empieza a descender esa curva con la pérdida del interés. Sabes que ya tuviste mi máximo de atención y no logré yo ver un beneficio en tu producto, pues por ahí ya empieza a bajar precisamente la curva. Entonces, en este tiempo es donde vamos a estar teniendo el máximo. Sin embargo, podemos también hacer un aprovechamiento de esta fracción donde apenas empieza la curva de interés de mi cliente. Precisamente por ahí vamos a revisar algunos ejemplos. Pero antes de pasarme a ellos, me gustaría que podamos analizar esas señales verbales y no verbales. Recordemos que a veces nuestro cuerpo se comunica antes incluso de que nosotros digamos una palabra, si nos vemos inquietos, si nos vemos un poco cansados, un poquito inseguros, si a lo mejor estamos moviéndonos mucho, como que no nos podemos acomodar en la silla, la otra persona también lo percibe y nosotros también lo vamos a percibir cuando la persona está quizás viendo constantemente su teléfono, su reloj, ya estamos perdiendo incluso el contacto visual. Entonces, aquí yo quiero que podamos identificar cuáles son esas señales no verbales y las señales verbales. En no verbales, pues encontramos inclinar el cuerpo hacia adelante, en este caso hacia la propuesta, hacia ustedes que son el asesor, a lo mejor hacer algún tipo de gesto de análisis de la propuesta, el movimiento de las manos, rascamiento de la barbilla, un poco de ansiedad cuando empezamos a mover los pies o las piernas, buscar la cartera, mirar el reloj como que queremos salir de ahí, pudiera ser algunas señales no verbales. Y dentro de las verbales, pues son principalmente cuestionamientos, como cuánto me va a costar y cuáles son esos beneficios, tiene alguna cobertura especial y si choco, ¿a qué taller me van a mandar a arreglar mi vehículo? ¿Qué tipos de seguros manejan? ¿Cuál es la diferencia en que lo contrate contigo a que lo contrate con otra persona? ¿Cuál es ese plus, no? Pudieran ser algunas de estas señales verbales que sí son manifestadas y por el otro lado las no verbales. Entonces, por aquí vemos incluso algunas imágenes dentro de las posturas de este hombre. En una está como rascando la barbilla, en otra está así como en una postura más neutral y en otra pues está también un poquito más como analizando, queriendo captar qué es lo que le estamos diciendo. Entonces, quiero que en este ejercicio ya vimos un poco de esta curva de interés. ¿Dónde estarían ustedes ubicando estas 6 señales no verbales para determinar por ahí el grado de interés, incluso tomando en cuenta pues el tiempo de duración de la entrevista? Encontramos por aquí el número 1 que dice inclinar el cuerpo hacia la propuesta. ¿En qué espacio lo pondrían? ¿Por aquí en el primero, en el más alto, a lo mejor cuando ya está perdiendo el interés? El gesto de análisis con la propuesta, rascamiento de barbilla, ansiedad o mover las piernas, buscar la cartera y mirar el reloj. ¿Qué me gustaría que
pudiéramos pensar un poquito cómo colocaríamos esas señales no verbales en esta curva. A continuación también lo vamos a hacer con las verbales, pero primero estamos viendo las no verbales. Yo la uno, hola Marisol. Hola, hola, Yo Betty. la uno, la de inclinar el cuerpo hacia la propuesta, la pondría en el cajoncito 2, Por en aquí. ese. Ajá. A ver, vamos a poner aquí. Beth nos dice que aquí pondría el uno. Ay, mío no me quedó muy feo. Déjenme lo hago otra vez. A ver, Beth nos dice que por aquí el uno. Miren, no me está. A ver, vamos a cambiar con otro marcador. Igual si también nos quieren apoyar en el chat, habilitar su micro. A Mirar el reloj lo pondría en el último. ver, por aquí Beth nos dice que el número 6 lo pondría en el último. Yo el uno en el 3. Por acá nos dicen que pondrían también el uno en el tercero. No, no, hombre, me están quedando bien feos mis números. A El ver, 3 en el 4. muy bien. Por acá también tenemos el número 4, ansiedad, cuando empieza a mover las piernas. ¿Será antes de ese mayor grado de interés que tenemos en la curva? ¿Será después? ¿Será en el punto más alto? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que cuando ya va a acabar, ¿no? En el 5. El 4 lo pondría en el 5. Ahí, ajá. Y por acá tenemos también buscar Ajá. la cartera. A ver, ¿alguien tiene por ahí un orden distinto? Es que, ¿sabes? Yo viendo y lo que nos estabas explicando, de cómo va perdiendo precisamente en la curva este interés, creo que el uno y el 2 de las señales no verbales, siento que tiene que ir en la primer parte. Entonces, de hecho, creo que los pondría así tal cual, uno y 2 en el cajón de azul. O sea, sí, ahí ya cambiaría, creo yo. ¿Te refieres a A estos que ese dos? ya sería el 2, ajá, donde Ah, puse el uno sería el 2, ese sería el uno. ok, ya, ya. Como empezar desde tal cual el primerito. Sí, no sé, porque mi análisis es de, estamos sentados y entonces ahí es cuando ya estás como escuchando. Y en la otra parte está de, ok, ya ahí empiezo como que a gesticular cuando estoy escuchando al asesor, según yo, claro, ¿no? Ok. A ver, por ahí alguien tiene algún análisis distinto. Por ahí nos quedó pendiente el 5. ¿Dónde colocarían el 5? En donde pusiste el 4, donde termina la curva, casi sale del cuadro azulito, yo lo pondría ahí. Aquí pondrías Sí. el 5 en lugar del 4. Y coincido con la compañera de que el 2 en el donde tenías el uno, igual que ella, 2 y uno en la cúspide, como señal de, pues, de más interés. Tú aquí pondrías el 1. Sí. Uno, Bien, por ahí 2, tenemos varias posturas. 5. ¿Qué número cambiarían? Por aquí, Fer, Oscar. Oscar. Pues yo creo que mirar el reloj iría un poquito antes de que empiezas a mover el pie, porque en diferentes situaciones me ha pasado incluso a mí, de que puta, pues ves qué hora es y luego te entra la ansiedad de que ya es tarde, ¿no? Entonces, eh, los invertiría. El 6 lo pondrías al Eh, inicio. no, en el 5. Aquí. Ajá. Y el de ansiedad, mover las piernas, el 4 lo pongo en el 6. Ahora, las señales de sí interés, creo que primero sería, pues me inclino para escucharte, hago, o sea, el uno en el uno, el gesto de análisis con propuesta sería el 2 en el 2 y el 3 en el 3, así como va. Ok, Porque me inclino, te pongo un gesto de que estoy analizando, me rasco la barbilla pensando que tal vez sí. Y pues sí, buscar la cartera sería el cuarto.
quinto mira el reloj y sexto ya, de que ya se quiere ir. Ok, o sea, tal cual los pondrías como casi en el Casi orden como en el están, que van. Ujú. casi. Muy bien. A ver, yo pondría diferente. ¿Sí me escuchan, Lick? Sí, sí te escuchamos, Raúl. Adelante, por Ok. favor. Yo creo que para mí primero donde está el uno, donde empezamos la curva, Ujú. sería el gesto de análisis con propuesta. A ver, los voy a poner aquí en otro color. Aquí el uno. El 2. Luego me inclino hacia frente para ver la propuesta, sería el uno. Uno. Luego ahí sigue el 3, rascamiento de barbilla. Ok, aquí también coincidimos con el 3. Ahí está muy bien. Luego miro mi reloj, ok, luego, perdón, espérame tantito. Muevo las piernas y ya muevo las piernas, sigue moviendo las piernas y luego ya, A ver, 4. y busco mi cartera porque ya me voy. Ok, buscar la cartera tenemos Pero el 5 ya los habíamos puesto acá, ¿no? Ya nada más faltaría el 6. Sí, porque llevamos 2, 1, 3, 5, 4. O no sé si los querías por ahí invertir, Raúl, porque lo perdimos un poquito. Ahí va, no, es que ya no escuchaba. Este, Adelante. era el 3, luego el 4 era ahí, vamos bien era el 3, luego a ver, Aquí, permítame, si era 3. el 3, ahí que era el 3 rascamiento de rodillas, de barbilla, perdón. Luego miro mi reloj, ahí donde está el 4, ahí era miro mi reloj. Ok, aquí 6. Ay, y 6 está Miro muy mi bien. reloj, luego sigue la ansiedad y luego ya sigue, busco mi cartera hasta el final. Ok. Sí, nos faltaba por ahí el 6. Sí. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene algún número que modifique o que le gustaría modificar el orden antes de por ahí Yo, ver? Juan José, Adelante. ajá, yo siento que para mí el número uno sería, el primer inicio sería como que rascamiento de barbilla, como mostrando interés. O sea, quería el ¿El más 3. alto? El primero, el 3. Aquí el 3. Ay, a ver si se Ajá. ve con este azul. Sí, 3. En el segundo, en el seguido sería el uno, que sería inclinar mi cuerpo hacia la propuesta. O sea, ya una vez que ya analicé, ya quiero saber más de qué se trata la propuesta, cómo está diseñada. Después ya sería el análisis, el 3, el 3. El análisis con propuesta, el 2, Este, porque el 3 ya lo pusimos ajá, al inicio. el 2, ajá, el 2, el gesto de análisis con propuesta. Ajá, sería en el 3. Después sería como que sí me interesó, entonces como que busco mi cartera como para darte mi credencial o alguna identificación. Después ya sería el 6, mira reloj, y el último ya ansiedad, porque ya se me está haciendo tarde. 6 reloj y el último ansiedad, Ujú. 4. Bueno, ahí están mis números muy feos, pero vamos a ver qué tal nos fue, quién se acercó más. Y bueno, tenemos precisamente en el primer recuadro el número 1, inclinar el cuerpo hacia la propuesta. Posteriormente seguiríamos con el rascamiento de barbilla. En el punto más alto será el gesto de análisis con propuesta. Aquí ya tenemos toda la información, ahora sí que para tomar una decisión. Y seguimos con la ansiedad. Aquí empiezo a mover las piernas. Número 5, pues ya empiezo a buscar mi cartera.
y donde ya estamos perdiendo pues el interés de nuestro cliente, como bien me comentaban en el 6, ¿no? Ya se me está haciendo tarde, ya me tengo que ir. Entonces, voy a regresar un poquito para que podamos comparar precisamente quién estuvo por ahí más cerca. Varios por aquí coincidieron en el 1, en el primer casilla. Por ahí en la segunda, recordemos, es el 3 de acuerdo al ejercicio. Por ahí el 3 lo ponían en el punto más alto algunos, otros por acá cuando ya empezamos a perder el interés del cliente. Y tenemos por acá también 4, 5 y 6. Entonces por aquí 4, 5 y 6. Entonces, si se fijan, por ahí estábamos como entre que algunos pueden encajar. Yo creo que también se puede un poco invertir algunos de los puntos, de acuerdo también al lenguaje que estamos determinando en esa persona, pero pues es meramente un ejercicio de cómo pudiéramos empezar a hacer ese análisis de las señales no verbales que me va a estar haciendo mi cliente. ¿Cómo vamos a poder detectar si estamos avanzando adecuadamente, si estamos realmente ganando pues tanto el interés como aprovechando esa fracción de tiempo que tenemos? Pues ahora que ya vimos un poco de las no verbales, vámonos con las verbales. Aquí ya son preguntas tal cual que nos puede llegar a hacer el cliente cuando estamos nuevamente analizando esta curva de interés del tiempo. Aquí vemos nuevamente 6 preguntitas. La primera dice, ¿cuánto me costaría? ¿En qué lugar lo ubicaríamos en esta curva? O también en su experiencia, ¿en qué en qué parte de la curva han notado que el cliente les pregunta esto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Tendrá alguna cobertura especial? Y si choco, ¿en qué taller me lo van a arreglar? ¿Qué tipos de seguros maneja? ¿Y cuál es la diferencia con otros? A ver, aquí me gustaría también nuevamente que hiciéramos este análisis, ahora sí con las señales verbales. ¿Cuál sería la primera pregunta que ustedes sienten que el cliente haría cuando estamos empezando a entrar a ese punto más alto de la curva de interés? ¿Cuál será la primera pregunta que nos hará el cliente? Yo digo cuáles son los beneficios, la 2 en la curva. Ok, aquí, no, ¿sí? En la 3, la 2 en la En 3. aquí en el punto más alto pondrías el 2. Ok. Por aquí nos dicen que las 5. Ok, ¿dónde pondrías las 5? ¿Cuál es la diferencia con otros? Al inicio, en el punto más alto, cuando ya empezamos a perder ese interés. Por Yo aquí nos digo que dice, la 5 es la uno, o sea, en la uno. La ok. 5 es qué tipos de seguros maneja. Ujú. Ay, por aquí alguien dice que a 5 al inicio. A ver, ¿qué tipos de seguros maneja? Luego la 2 en la 2. A ver, por ahí tenemos una diferencia entre si es la segunda o si es la tercera. Yo digo que en la 2 iría la 1. ¿Cuánto me costaría? Por aquí nos dicen que la uno tendrá alguna cobertura especial donde la colocarían. La 3 en la 3. ¿Cuánto me costaría? Ya Ahí sí les ven el dejó. mío, ¿verdad? Sí, ahí sí ya les dejó. No sé si le dije a un participante o varios. Eh, Entonces, en el signo del más de la ruedita le van a dar a las pizarras y les va a activar la barra de herramientas hacia el lado izquierdo. Ya de ahí seleccionan el lapicito. A ver, adelante. Espero que a ustedes no les queden los números feos como a mí. A ver, por ahí ya nos están empezando a apoyar. Me costaría en la 2. Ok, ya por ahí tenemos dos que dicen que la 2 en la 2. ¿Cuáles son los beneficios en la 3? Ok, también ya tenemos una coincidencia con el 3. ¿Y cuál es la diferencia en la 4?
Ok, por aquí nos dice que pondrían el 4 de este lado. Ok, por aquí David ya nos apoyó con su propuesta. Listo. Ya le gané ahí donde, donde deben de ir. No, no, muy bien. Muy bien que por acá los pusiste también en un color distinto. Ok. A ver, ¿cuál modificarían por aquí en este orden? Ahí veo que Beth nos está también apoyando. En el chat nos dicen la cobertura especial en las 6. Bueno, también por aquí David coincide que por ahí la 6. ¿Sí se ven los míos, Marisol? Sí, yo sí los veo. Por aquí veo que nos está apoyando también Héctor con sus números. ¿Qué orden pondría las señales verbales del cliente? ¿En qué orden nos hará estas preguntas? Por aquí, Beth nos dice que primero, Beth, y por aquí en el chat nos decían que en el primero, el 5. Bueno, de hecho tenemos 3 5 que dicen, ¿qué tipos de seguros maneja? Por aquí en el segundo, la que más se ha repetido es la 2 de cuáles son los beneficios y también cuál es la diferencia con otros. Por acá tenemos 2 unos en el punto más alto, ¿no es cierto? 3, 1, 2, 3. ¿Cuánto me costaría en el máximo punto de interés? Otros dicen que podría ser, ¿tendrá alguna cobertura especial o cuáles son los beneficios? Y por acá el que más se repite que vemos es el 4. Si choco, ¿en qué taller lo arreglan? Sin embargo, también vemos que pudiera ser, ¿tendrá alguna cobertura especial? ¿Cuál es la diferencia con otros? Y aquí sí tenemos 3 distintos, el 4, el 3 y el 2. Que si choco, ¿en qué taller lo van a reparar? ¿Tendrá alguna cobertura especial? ¿O cuáles son los beneficios? Y por acá también tenemos distintos, 6, 4, 3. ¿Cuál es la diferencia con otros? Si choco, ¿en qué taller lo arreglan? Y el número 3, ¿tendrá alguna cobertura especial? Ok. Aquí nuevamente tenemos otra coincidencia en que inician por el 5, seguido de cuáles son los beneficios. Si choco, ¿en qué taller lo arreglan? Nos dice por aquí Juan José. Seguiría el 1, me parece. ¿Cuánto me costaría? Seguido de ¿tendrá alguna cobertura especial? Y finalmente el 6 de ¿cuál es la diferencia con otros? Súper, muy bien. Pues ya por aquí vimos varios escenarios, varias propuestas, configuraciones de estas señales verbales. Vamos a ver cuáles son las correctas. Ok, por aquí vemos que efectivamente iniciamos con el 5. ¿Qué tipos de seguros maneja? Seguido del 2, como varios por aquí coincidieron. ¿Cuáles son los beneficios? En el punto más alto encontramos de ¿tendrá alguna cobertura especial? Recordemos, le estamos dando el protagonismo al cliente con esa cobertura extra, eso que se va a adaptar a él. Seguido de ¿cuánto me costaría? Bueno, ya me está diciendo que sí hay algo especial, que sí me lo puede personalizar, pero ¿cuánto me cuesta? En el 5 encontramos ¿y qué tipos de seguros maneja? ¿No? ¿Qué otras opciones tiene? ¿Qué pudiera yo agregar, quitar? Y finalmente, ¿cuál es Ese la se repite, diferencia? ¿no? Está el 5 en el 1 y en ese. Sí, justo Marisol, está repetido el 5 Ah, caray, al sí es mismo nivel. cierto. Sí es cierto, entonces aquí me Más bien falta el equivoqué. 4. Yo creo 5, que ahí va 2, el 3. 4. Sí, yo creo que aquí es el 4. Si choco, ¿en qué taller me lo arreglan? Hay una disculpa, se me movió, pero sí, inicia con el 5. Como bien comentan, con el 5. Entonces vimos que varios por ahí coincidieron en sus números, entre que inicia por aquí el 5 y termina con el 6.
Muy bien, Nomás traigo invertido el 3 y el 1, todos los demás coincidentes. muy bien. Más o menos, ahí va. Excelente. Digo, puede ser, o sea, no es verdad absoluta. Es correcto. Precisamente lo que estamos buscando es a poder explorar cuáles son esas señales, que podamos identificarlas, porque nos va a dar puntos extras. A lo mejor cuando el cliente no nos está diciendo, cuando sí nos está diciendo, podemos empezar a orientarnos dentro de esa curva en donde nos encontramos. Entonces, muchísimas gracias por su participación en el ejercicio y pues vámonos entonces a continuar con la información. Ya ven, ahí está. Entonces, la gran pregunta que encontramos es, ¿y cómo puedo entonces cerrar más ventas, no? Ya vimos por ahí algunos conceptos, algo que ya habíamos escuchado, algo que hemos visto con esa interacción con los clientes. ¿Cómo puedo cerrar más ventas? Bueno, pues eso nos lleva al siguiente punto de cuáles son los cierres de venta más efectivos. Si bien el cierre meramente consiste, recordemos, en ayudar al cliente a personalizar esa propuesta, a conocer cuáles ahora sí que las condiciones actuales en las que se encuentra, qué es a lo mejor lo que no está considerando, el riesgo no percibido y, ¿por qué no? Bien nos platicaban ustedes en la sesión pasada algunos casos donde ustedes interactúan con el cliente y realmente le platican casos reales donde les permite conectar más con ese cliente. Y precisamente es uno de los cierres que por ahí vamos a ver, de los cierres más poderosos. Entonces, aquí lo podemos diferenciar, dividir en dos categorías, lo que son los cierres parciales y los cierres maestros. Si bien iniciamos con un precierre, que es desde el inciso A, donde veíamos que se empieza a generar un interés, de ahí podemos empezar a tener como una especie de mini cierres. Entonces, de aquí ya vamos a ir ganando terreno cuando generamos mayor cantidad de sís. Preguntas que hacemos y que el cliente responde sí, respuesta es positiva. A veces un poquito esas preguntas que no tienen otra respuesta que no sea positiva, nos van a ayudar a empezar a conocer un poco la psicología de nuestro cliente para que cuando lleguemos a ese punto más alto, ya tengamos pues más ganado ese terreno. Entonces, aquí estos que les comento como mini cierres, pudiéramos poner en un promedio un aproximado de 5 mini cierres, 5 respuestas afirmativas donde el cliente me diga que sí a diferentes cuestionamientos que le voy a estar haciendo. Y precisamente vamos a ver algunos ejemplos. Aquí también debemos de considerar 4 reglas básicas al momento de trabajar con estos mini cierres o cierres parciales, en donde tenemos que saber plenamente que la respuesta que va a decir nuestro cliente va a ser afirmativa para que sea efectivo y que no consideremos un ajá como un sí. Tiene que ser un sí definitivo o incluso en la expresión corporal que realmente se note que sí es válido una respuesta afirmativa a lo que nos está diciendo el cliente. Ponemos ese promedio de tener unos 5 mini cierres donde el cliente nos diga que sí para que empecemos nosotros a preparar ese terreno. El primer tipo de mini cierre, cierre parcial que encontramos es el cierre de amarre. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Cuando utilizamos una pregunta al final, donde usamos palabras como verdad, ¿está de acuerdo? Por ejemplo, es importante elegir una compañía sólida y con una gran experiencia en autos, por ejemplo. ¿Está de acuerdo? Aquí la respuesta indirectamente va a ser sí. Es importante elegir una compañía que le dé los mayores beneficios sin poner en riesgo su inversión, ¿verdad? Entonces, si se fijan, están ahora sí que pensadas para que el cliente diga que sí. Entonces, ¿qué más va a poder responder nuestro cliente si no es una respuesta afirmativa? Entonces, en ese primer tipo de cierre parcial es el cierre de amarre. Encontramos posteriormente lo que es el cierre de amarre invertido. En este caso, en el primero veíamos que cerrábamos con una pregunta. Aquí, al contrario, vamos a mover esa palabra al inicio.
Por ejemplo, ¿está de acuerdo que es importante elegir una compañía sólida y con gran experiencia en, no sé, equipo pesado, por ejemplo? O, ¿verdad que es importante elegir una compañía que le dé los mayores beneficios sin poner en riesgo su inversión? Aquí, si se fijan, está invertido, pero estamos utilizando la misma estrategia de que el cliente nos diga que sí. Entonces, esto nos va a permitir que ahora sí que en su mente empiece a ver todo lo positivo y por qué sí. Entonces, ese es otro tipo. Bueno, digamos que es un tipo que se puede utilizar de ambas maneras, con la pregunta al inicio o con la pregunta al final. Otro que encontramos es el de doble alternativa. Aquí recordemos que la responsabilidad del cierre sí es meramente del asesor. Si bien sí le vamos a dar el poder de decisión a nuestro cliente, nosotros lo vamos a ir orientando a que se pueda cerrar como una especie de guía. En este caso, en lo que es el cierre de doble alternativa, vamos a estarle dando a nuestro cliente un par de opciones, como si diéramos por hecho que ya estamos a punto de venderle ese producto, ese servicio. Por ejemplo, en su seguro incluimos las coberturas especiales de adaptaciones o equipos, adaptaciones y conversiones o equipo especial, ¿no? Son preguntas que a lo mejor haríamos cuando ya tuviera contratado ese producto. ¿Prefiere que su seguro sea individual o incluimos más autos para poder asegurarlo en flotilla? Entonces, si se fijan aquí ya parece que le estamos dando por hecho. Entonces, aquí también otro punto que por ahí se me estaba pasando es que evitemos preguntarle qué le parece, cómo ve, si firma conmigo. Aquí ya lo vamos a estar dando por hecho y le vamos a estar dando como una doble alternativa. Entonces, aquí podemos dejar un poquito de lado esas palabras. En el tercer tipo de cierre parcial es el cierre de rebote o boomerang. Este también es muy utilizado cuando el cliente nos dijo una objeción fuerte, algo que le inquietaba, algo que a lo mejor por ahí en su momento nos dijo. Por ejemplo, el seguro me gusta, pero se me hace muy caro, me dice el cliente. ¿Qué le puedo decir yo? Bueno, el único problema es el precio. Si resolvemos ese problema, sí asegura su auto con Qualitas, ¿está de acuerdo? Entonces, aquí por eso funciona como un rebote, porque utilizamos esa objeción a nuestro favor para realmente determinar si es una objeción real o si se trata de una objeción falsa. Además que nos permite sacar a relucir a lo mejor otras inquietudes que tiene el cliente. Bueno, aquí un tip que también les queremos hacer, ¿no? Cuando bien les decimos, ustedes tienen un descuento en sus claves, pueden utilizarlo también a su favor, un poquito como se le llama esto de telefonear al jefe, pedir un descuento especial, beneficios especiales, para que podamos utilizar estas estrategias de manera efectiva, que el cliente realmente esté sintiendo que estamos haciendo algo extra, algo especial por él. Entonces, ese es otro cierre parcial que podemos empezar a utilizar. Muy bien. Y por acá encontramos también el cuarto mini cierre, cierre parcial, el cierre de compromiso. Entonces, en este cierre, lo que queremos hacer, como su nombre lo dice, es comprometerlo a que si a lo mejor encuentra un mejor producto, que pueda tomar en cuenta cuáles son las ventajas que tiene conmigo. Por ejemplo, si el prospecto me dice la compañía de seguros no cumplen con el pago, tienen muchas quejas, es más seguro un banco. Bueno, ¿qué pudiéramos nosotros decirle a este tipo de cliente, no? Si le puedo demostrar y comprobar que realmente en Qualitas pagamos todos los siniestros, están en orden y legalmente asegurados, les brindamos mayores beneficios, que es una compañía seria, que es una compañía sólida, que es una compañía que ya tiene bastante experiencia. ¿Aseguraría su auto conmigo? Entonces, aquí, si se dan cuenta, es un poquito similar la estrategia de la de boomerang, de rebote, pero aquí ya lo estamos comprometiendo a que si nosotros podemos demostrar y comprobar que lo que nos está diciendo realmente sí se puede solucionar, sí podemos tenerlo, ahora sí que considerado nuestros argumentos, pudiéramos generar un cierre por compromiso. Entonces,
¿Cómo se aplican estos cierres parciales? Bueno, ya mencionábamos por ahí un poco que buscamos generar un promedio de 5. Podemos utilizar diferentes de los que por aquí les compartí, pero vamos a estar buscando generar 5 sís. Que el cliente nos diga 5 veces que sí. Podemos utilizarlos a lo mejor en una fracción de 15 a 20 minutos. Si el cliente nos dice que no en alguno, vamos a volver a utilizar las estrategias, vamos a volver a lo mejor si es un cierre de amarre, si es un cierre invertido, si es un cierre de boomerang. Podemos por ahí empezar a utilizarlos de diferente orden. Recordemos, lo que estamos buscando es que el cliente nos diga sí, mayor cantidad de sí, para que cuando lleguemos a ese punto más alto de la curva, pues prácticamente ya nos dijo la mayoría de sís. Para utilizar ahora sí un cierre maestro, le llamamos. Esos fueron como los cierres parciales que podemos empezar a utilizar desde que empieza a generarse un interés, pero también vamos a ver cuáles son esos cierres maestros. Entonces, por aquí. Recordemos, está el cierre amarre o amarre invertido. Funciona con esa pregunta ya sea al final o al inicio. Podemos utilizar las preguntas como de ¿está de acuerdo? ¿Verdad que sí? El cierre de doble alternativa, ofrecer dos alternativas para que el cliente decida si quiere una, si quiere la otra, como si ya estuviéramos por cerrar el negocio. El cierre de rebote, cuando utilizamos esa objeción que nos dijo como un poquito a manera de decir, a ver, si yo le resuelvo esta situación del precio, me contrataría el seguro, es lo único que se lo impide, o el cierre de compromiso. Aquí nos comprometemos a demostrarle al cliente que sí estamos ofreciéndole el servicio que está buscando, que sí se le va a cumplir con lo prometido. Entonces, son estos cierres parciales o mini cierres que podemos estar utilizando a nuestro favor desde que se empieza a generar el interés. Recordemos, estamos buscando generar la mayor cantidad de sís. Entonces, si lo viéramos a manera de resumen, pues podemos encontrarlo como un efecto martillazo, ¿no? Que es como este efecto acumulativo. Si lo vemos un poco en esta metáfora del martillo, cuando golpeamos una pared con un gran martillo y logramos romperla al centésimo golpe, ¿cuál de los martillazos la rompió? Aquí la respuesta pues es meramente pues, todos en conjunto, porque recordemos estuvimos buscando esos sís, para poder generar ese cierre, ahora sí, total. Entonces, dicho esto, vámonos con lo que son los cierres maestros. Ahora sí, ya estos son, pues, en el momento decisivo. Ya vimos un poco los parciales. Los cierres maestros sí requieren más dedicación, más preparación, pero pues son los que vamos a estar buscando siempre con un acuerdo ganar-ganar. Que el cliente también vea que está obteniendo un beneficio, que sí le representa también lo que está pagando por el servicio que se le está ofreciendo. Aquí también es muy común utilizar la regla del periodo silencioso, en donde guardamos silencio y damos oportunidad a que el cliente opine, a que el cliente nos diga qué piensa, qué dudas tiene. Al momento de que ya utilizamos un cierre maestro, la regla va a ser guardar este periodo de silencio para dar oportunidad a que pueda analizarlo. Entonces, si nos ubicamos nuevamente de manera gráfica, estamos ahora sí en el punto máximo de interés. Aquí es donde estaríamos aplicando esos cierres maestros. Por aquí yo les comentaba los minicierres que podemos aplicar prácticamente desde que empieza a aumentar el interés y de acuerdo también con lo que es el tiempo de la entrevista. Entonces, el primer cierre maestro es llamado el cierre analítico. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos al señor González. Seguramente usted querrá pensarlo con calma. Me gustaría que lo hiciéramos juntos, aportando 3 preguntas a este análisis. Número 1, ¿necesita el seguro? Ya vimos que sí lo necesita porque sus camionetas están circulando en una unidad que tiene un alto índice de siniestralidad y se han reportado múltiples situaciones de robos, asaltos y demás. Esta propuesta satisface su necesidad, sí, como ya le comenté, el paquete Plus le incluye estas coberturas que estarían funcionando
para parar este riesgo en particular, ¿no? Puede pagarlo si la cotización la ajusté con base en su presupuesto, a lo mejor lo que tienen considerado, y nosotros vamos a estar dando una misma conclusión. Es por eso que me gustaría tomarle unas fotos a su vehículo para solicitar hoy mismo la protección. ¿Me permite? Entonces, si se fijan aquí, hicimos todo un análisis, valiéndonos también muchísimo de los cierres parciales, pero aquí ya estamos manifestando el escenario completo al cliente. Si se fijan, todas estas preguntas, las respuestas también son positivas. Entonces, este es llamado el cierre analítico. El segundo tipo que encontramos es el cierre implícito. Este va también muy de la mano con uno de los parciales que les comentaba, en donde empezamos a dar detalles como si ya tuviera contratado el seguro. A lo mejor le empezamos por ahí a dar sugerencias, empezamos a preguntarle cosas que comúnmente preguntamos cuando ya tenemos un cierre, pues, de venta como tal. Entonces, lo manejamos un poquito a futuro, como si ya tuviera, pues, la adquisición de su seguro. Algunos ejemplos que podemos encontrar en el cierre implícito es, supongamos, estamos con el cliente, el seguro lo realizó para su camioneta Kia de modelo Sportage 2016 y además sea el paquete amplia. ¿Está de acuerdo? El paquete amplia, pues, ¿qué le incluye? Daños materiales, robo total, responsabilidad civil. Bueno, estas son las coberturas que le incluye su paquete, ¿no? Entonces, aquí vamos a dar como ese tipo de insinuaciones, detalles, como les comento, que a lo mejor le daríamos a un cliente que ya cuenta con esa protección. Entonces, por eso se le llama cierre implícito. Otro ejemplo que encontramos en un cierre implícito, estaría de acuerdo conmigo para su camioneta Jeep Grand Cherokee 2015. Este plan con paquete limitada le cubrirá adecuadamente sus necesidades actuales de protección, ¿verdad, señor Juan? ¿Qué incluye el paquete limitada? Bueno, robo total, responsabilidad civil, gastos legales, muerte al conductor por accidente automovilístico. La verdad, como bien nos comentaron muchos de ustedes, hay ocasiones en donde el cliente no sabe ni siquiera qué contrató, no sabe si le funciona para el uso que está teniendo, no sabe incluso si a lo mejor donde tiene ese seguro realmente cuentan con una red de ajustadores, quién le va a estar atendiendo, si realmente es una persona, si es un chatbot, si le van a estar cobrando algún extra al momento del siniestro. Entonces, precisamente en el cierre implícito buscamos darlo como por hecho, digamos. A lo mejor el cliente nos responde, sí, me parece bien, casi no la uso, solo para ir al rancho, me parece el precio adecuado y me pareció bien que hay una oficina de ustedes por este rumbo. ¿Ok? Podemos nosotros concluir cómo tengo la seguridad de que estará satisfecho con este plan. Señalaré que el estado de cuenta le llega a su domicilio si le parece bien o prefiere en su oficina. Entonces, si se dan cuenta, aquí la última pregunta de, ¿sabe qué? ¿El estado le va a llegar a su domicilio o le va a llegar a su oficina? Prácticamente ya lo estamos dando por hecho. Entonces, este es otro cierre maestro, el cierre implícito. Tenemos un tercer tipo, este también yo he escuchado que lo han utilizado muchos agentes, lo que es el cierre en balance T. Aquí se usa a manera de comparativo. Les mostramos aquí meramente pues una plantilla en donde vamos a hacer un cruce entre los pros y los contras que tiene el adquirir su seguro, en este caso con Qualitas, en este caso con ustedes como su agente. Vamos a poner en una balanza, ahora sí que todos esos beneficios que le da Qualitas en protección y los valores agregados. Recordemos que el cliente tiene que verlo como una inversión, algo que está brindándole una solución a una inquietud, a alguna preocupación. Entonces, es bien importante que utilicemos correctamente esa ecuación del valor, porque si el cliente a lo mejor, en este ejemplo, ¿no? Ponemos que el seguro le cuesta 25,000 pesos, pero pues realmente en esa balanza la gravedad del problema, pues no lo ve tan real, tan necesario, pues definitivamente no lo va a contratar. Sin embargo, si nosotros agregamos todos esos valores, esos plus, como es a lo mejor
los cambios de la competencia, las mejoras, el servicio, vender un poco la estructura, a lo mejor si no conoce Qualitas, vender también mi atención como agente, incluso la calidad, lo veíamos también, ¿no? Tengo por aquí una manita de Oscar. Adelante, por favor. Fíjate que yo creo que en este momento, bueno, ¿qué es lo que a mí me ha dado resultado? La parte del costo, digo, sí es importante, pero ahorita utilizar las nuevas reformas a la ley de movilidad, ya sea en cualquier municipio o estado de la República, pues eso es, yo creo que el mayor valor que uno puede encontrar como un argumento de venta. Porque, por ejemplo, ahorita aquí en Jalisco, bueno, como en muchos estados del país, pues los gobiernos están tratando de captar lo más que se pueda de ingresos por concepto de créditos fiscales, como en este caso, que todos los autos cuenten con un seguro mínimo, el básico. Entonces, pero que además aquí sí los están, pues tienen que enseñar el pago y ¿cómo se llama? Y la póliza. Digo que también eso lo está haciendo la Guardia Nacional en carreteras federales. O sea, si te detiene un federal, te puede exigir que lleves tu póliza mínimo de la básica para efectos de seguir transitando por el camino federal, y en la ciudad pues están así muy atentos a llevarse su mordida o que tú enseñes tus papeles en orden. Yo creo que eso es más importante. Desde luego, y eso te lo digo así muy honestamente, yo siempre presumo que la parte de Qualitas es la empresa, la número uno a nivel nacional, efectivamente que tiene ajustadores propios, que es la que tiene la mayor red de talleres de servicio, y que, bueno, que toda la estructura es una estructura muy eficiente. Y al menos sí a mí, lo que corresponda a mis clientes, yo digo que el 100% han recibido su pago de lo que yo les vendí en los mismos términos, o sea que no fue por venderles. Entonces sí tienes aquí la razón. Digo, hoy por hoy, pues ya a lo mejor los 25,000 pesos de una póliza de cobertura amplia es una de dos: o se las difiero o se las bajo a limitada o básica. Pero el chiste es que no se vayan. Ya, perdón. Muchísimas gracias, Oscar, por compartirnos. La verdad es que de eso se trata. Muchísimas gracias por tu aportación de inclinar esa balanza para que el cliente realmente vea un beneficio en el costo que está pagando, ¿no? Y precisamente volviendo a ese ejercicio de la balanza, podemos incluso también hacer, como bien nos comenta Oscar, utilizar los meses sin intereses, la estructura, las diferentes coberturas accesorias con las que cuenta la compañía, que si a lo mejor estamos viendo que tiene cierta adaptación, realmente está protegida, le interesaba protegerla, no le interesaba protegerla. Y también aquí, precisamente en hacer este comparativo, podemos utilizar esta estrategia de poder hacer esta especie de división por mes, por día, de cuánto le está costando su seguro. Esto también luego lo vemos muy comúnmente cuando nos ofrecen seguros en bancos, en aplicaciones, de cuánto nos está costando, que si 10, 20, 30 pesos. Esto también nos permite que el cliente vea ese valor, ahora sí que de manera proyectada a ese año en el que va a tener esa cobertura, realmente cuánto le está costando por día, que luego sabemos que son montos que pudiéramos gastarnos en cualquier otra cosa, a lo mejor un café, a lo mejor alguna chuchería, algún capricho,
¿por qué no destinar una parte de esa inversión a proteger pues su integridad y también su patrimonio, en este caso pues con su seguro? Entonces, este es otro de los cierres maestros. Ay, por aquí me... Ahí está. Y que podamos hacer como esta conversión, ¿no? Realmente cuánto va a estar recuperando de la inversión de su vehículo. Recordemos que tiene una suma asegurada que le va a permitir esa indemnización en caso de robo total o también si se va a pérdida total, ¿no? Vemos por ahí diferentes coberturas. Entonces, finalmente, en esta estrategia de utilizar este balance, podemos dejar incluso que el cliente nos diga cuál es ese contra, ya sea por la parte del precio, por cualquier objeción que tenga y que pueda él anotarla de ese lado, ¿no? Que buscamos precisamente minimizarla en contrario a la inversión que estaría teniendo, a la inversión que supone también la adquisición de su seguro, el auxilio, el reporte de algún siniestro, consultar los detalles de su póliza, las diferentes herramientas que de la app de Qmóvil, que el área de atención y seguimiento a siniestros, que la asistencia legal. Entonces, aquí también podemos utilizar lo que es ese cierre maestro. Y tenemos por aquí un ejercicio. Me gustaría que por aquí con los que estamos conectados, cada uno me dijera un beneficio de tener su póliza de auto con Qualitas. Podemos ver aquí una gráfica con algunas imágenes, pero me gustaría que pudiéramos hablar un poco de un beneficio que ustedes tengan considerado para, en este caso, contratar su seguro con Qualitas. Y podemos enlistar muchísimos beneficios, pero la intención es que nosotros también creamos en el producto que estamos ofreciendo, porque eso también lo va a determinar el cliente al momento de que utilizamos ese lenguaje verbal y no verbal de cómo nos expresamos. Luego nos dejan esa decisión enteramente como asesores de, a ver, ¿tú qué me recomiendas o qué suma debería poner? Entonces, es muy importante que podamos hacer ese listado de los beneficios. Ahorita me gustaría que me dijeran cuáles se les vienen a la mente. Ya por aquí varios de ustedes mencionaban unos muy importantes, pero a ver, yo por aquí los leo. Igual si quieren habilitar su micro, ¿qué beneficio encuentran para el cliente y para su póliza con Qualitas? A ver, por aquí, José Hernández, ¿nos estás escuchando? Un beneficio que se te venga a la mente de una póliza de auto con Qualitas. Yo, pues que protege su familia, o sea, su familia está protegida en caso de un accidente. Ok, muy bien. Su familia está protegida. A ver, por acá, Oscar, tenías una manita levantada. Yo creo que también el valor convenido. El valor convenido. ¿Qué otro beneficio encontramos? Recordemos, tenemos que enlistar la mayor cantidad de beneficios para que el cliente también lo vea. Lo más Asistencia clásico, ¿no? vial, asistencia Robo, legal. A ver, por ahí se empalmaron un poquito los audios. robo, Asistencia legal, robo, Asistencia vial, asistencia vial. ajustadores propios, protecciones climáticas, Ok, protección a daños materiales por diferentes cuestiones climatológicas. Ok, protección de cristales, de cristales. Muy bien, a ver por ahí un par más. Héctor, Beth, Carlos, Grúa, el uso de grúa. inundaciones, Que bueno, va un poquito en parte de daños por cuestiones climatológicas. Ok, ¿Podría ser daños a terceros? ok, sí, daños a terceros. A ver, una última que por ahí se les ocurra.
Protección equipo especial. Protección a equipo especial. Por aquí en el chat también nos dicen protección 24/7. Ajá, sí. Muy bien. Robo de auto, muy bien. Este es un ejercicio, ahora sí que pues un poco simple, pero que es muy importante que lo podamos llevar ahora sí que a la realidad, porque muy probablemente el cliente nos va a estar preguntando cuáles son esos beneficios. Si bien tiene este precio, pero ¿qué más encuentro yo dentro de ese precio, ¿no? Entonces, todos esos beneficios ahora sí que pudiéramos por ahí seguir, pero lo que buscamos es precisamente que el cliente lo vea más allá, que no se quede nada más en que es un precio y no sabe por qué es el precio, pero cuando sí conoce, podemos entonces con más facilidad darle ese valor. Entonces, muchísimas gracias por su participación en este ejercicio. Por ahí ya estamos llegando al final de la sesión con lo que es este cuarto tipo de cierre, el de anécdota preocupación. Este es uno que ustedes me han comentado utilizan también bastante cuando se trata de hablar de una experiencia, ya sea buena o a lo mejor no tan buena, que se les conoce como esas historias de terror o de amor, de que si tenía su seguro contratado, de que si no lo tenía, ¿qué sucedió? Y nos permiten crear esa conciencia con el cliente, un poquito mover incluso a lo mejor esas fibras de generar una emoción. Recordemos que la manera en la que platicamos esa anécdota también es muy importante en el tono de la voz, en el lenguaje, en las expresiones que utilizamos, si bien que se vea natural, podemos llegar a conectar con esa persona. Debe a lo mejor en su vida conocer a alguien que estuvo en una situación similar, cómo lo hizo, ¿no? Entonces, este es otro de esos cierres maestros, ¿no? Cuando conectamos con esa anécdota, preocupación. Entonces, es otro que por aquí les queremos compartir. Y una frase clave es, quiero compartir mi experiencia. Por ejemplo, cuando le empezamos a platicar de que teníamos por ahí algún cliente que nunca había chocado, pero que contrató su seguro y sucede, ¿no? Que en esa semana tuvo un choque, a lo mejor muy aparatoso, a lo mejor no tan aparatoso, pero ¿cuál fue la diferencia en que sí contaba con su seguro, en que no contaba con el seguro? Las implicaciones para los terceros, las implicaciones propias en su unidad, incluso en la parte médica. Entonces, es algo que también podemos utilizar a nuestro favor con ese cierre maestro de la anécdota preocupación. Entonces, otro ejemplo, a lo mejor en el caso cuando nos dice que es muy alto, que si hay productos más baratos, podemos nosotros también preguntarle, ¿ok? ¿Barato comparado a qué? O a lo mejor sí darle la razón cuando luego por ahí nos dicen algo, no caer tanto en polémicas, quizás utilizarlas a nuestro favor de sí, anteriormente se manejaba de esa manera, pero en la actualidad ha cambiado. Permítame mostrarle por qué. Vemos por ahí algunos ejemplos donde nos podemos valer de diferentes herramientas de apoyo, material visual, estadísticas, imágenes, donde podemos nosotros también acompañar estos argumentos. Entonces, mm, el quinto tipo de cierre es el del proceso de eliminación. Una vez cuando el prospecto nos dice que no le interesa el seguro, vamos a realizar un último esfuerzo para que por ahí salga a reducir pues el motivo, la razón por la que no compró su seguro. Por ejemplo, disculpe, hay algo que no le gustó del seguro, será la reputación de la compañía. Entonces, es el precio, ¿cuál sería el precio ideal que estaría dispuesto a pagar? Entonces, con esto hacemos como una especie de filtrado para conocer cuál es la verdadera razón por la que el prospecto no quiere comprar ese servicio, ese producto, y recordemos identificar si es una objeción real o una objeción falsa. Entonces, si el prospecto nos dice que sí, pues ya habremos encontrado la objeción auténtica y podemos empezar a trabajar en ella. Entonces, ese también es otro de por eliminación. Entonces, hemos revisado ahora sí que los cierres más populares, pero hay muchísimos más, como es el cierre por conclusión, el cierre de puercoespín, el envolvente, frases célebres, por ahí mencionábamos el boomerang, el rebote, el de calidad,
Incluso hay uno que se llama el cierre de columpio. Entonces, la verdad es que es un tema bastante, bastante amplio. Aquí nosotros les compartimos los más populares, pero hay muchísimas estrategias que podemos empezar a utilizar, que podemos empezar por ahí a apoyarnos al momento de que estamos teniendo ya ese punto específico de la decisión de nuestro cliente. Entonces aquí les dejamos pues los más populares, pero yo les invito a que si quieren profundizar más en este tema, la verdad es que es un mundo totalmente. Y bueno, siempre que les queremos comentar es tener en mente que la actitud es bien importante al momento de que queremos lograr cerrar una venta. También debemos enfocarnos mucho en ser muy claros con el cliente, realmente buscar que se adapte a sus necesidades. Recordemos que si el cliente detecta que estamos buscando venderle, puede que por ahí dé un pasito atrás, se sienta un poco abrumado, que realmente conozca los beneficios, la importancia, ser muy transparentes también en cuáles son sus responsabilidades como asegurado, cuál es el alcance que tiene su seguro. Y también recordemos que no vamos a estar por encima de la ley, hay que ser muy, muy honestos también con los clientes. Y pues por acá también, para llegar a ese punto final, ¿no? Esa decisión inteligente, recordemos este acuerdo ganar-ganar donde todas las partes resultan beneficiadas, estamos ganando un cliente, sí, pero también estamos generando referidos de ese cliente y que no termina nada más en el cierre, porque por ahí también encontramos luego la postventa, que es, por ahí nos platicaba también Oscar de cómo le había sido importante empezar a trabajar en ello. Entonces, pues con ello hemos llegado al final de esta sesión. Yo sé que la verdad es que sí es bastante teoría, pero en la práctica es donde nosotros queremos ver esos resultados de ustedes, queremos por ahí que nos platiquen realmente cómo les han funcionado estos cierres. Eh, Recordemos practicar esos mini cierres, utilizar algún cierre maestro con ese cliente, buscar el momento ideal, estar muy atentos a esas señales verbales y no verbales y pues deseándoles el mejor de los éxitos. Entonces, pues este fue el tema de cierre de venta. Por ahí, recordemos, todos los miércoles estamos trayéndoles temas distintos, temas donde revisamos algunas estrategias, algunas actividades y, por qué no, también a escuchar cómo les está yendo en esa prospección. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo su tiempo y pues deseándoles una excelente tarde. Por aquí yo en el chat les voy a estar dejando la liga para registrar su asistencia y también para que nos sigan regalando esos comentarios de qué otros temas les gustaría que estuviéramos incluyendo. Entonces, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias. Gracias, gracias, Oscar. Gracias por aquí también. Beth, Carlos, Héctor, todos los que estamos por aquí conectados. Gracias por su puntualidad, su asistencia. Por aquí nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.